Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Nuevo Principio Activo Salud, un programa que los acompaña todas las semanas y que nosotros estamos muy conformes con la presencia de ustedes. Hoy vamos a hablar de actividades en nuestra conocida Maternidad Nacional, que no es su nombre, pero todos le decimos Maternidad Nacional, es Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología. Pero para los cordobeses es la Maternidad Nacional. Y vamos a estar con una endocrinóloga de muy buen nivel, con el doctor Otilio Rosato, que es su director, y seguramente ustedes van a encontrar algunas cuestiones que hace esta gran institución de nuestro medio. Así es, Ricardo, vamos a estar en esta histórica institución que se encuentra frente a la Plaza Colón. Y allí vamos a entrevistar a la doctora Carolina Fuchs Ota. Ella es jefa del Departamento de Endocrinología y Diabetes aquí en la Maternidad Nacional de Córdoba. Con ella vamos a hablar de las consultas más frecuentes en la maternidad con respecto a su área en particular. Por ejemplo, la diabetes y el embarazo, que es de lo más común, pero también vamos a hablar de ovario poliquístico y de otras patologías que suelen ser habituales en la consulta en obstétrica y de endocrinología en particular. Y en el último bloque vamos a estar con su director, el doctor Otilio Daniel Rosato, quien nos va a hablar de los aspectos institucionales y particularmente, digamos, de las funciones que desarrolla la maternidad, ya sean las asistenciales, ya sean las formativas de los profesionales, las actividades de extensión hacia la comunidad, fundamentalmente educativas, y de un sinnúmero de otras actividades que desarrolla la maternidad y que por ahí no conocemos que se llevan adelante. Exactamente, es el único hospital casi público, porque después de una reforma que hubo se convirtió en de autogestión, pero se lo puede considerar un hospital público que está autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación para la fertilización in vitro. Así es, ahí funciona un importante instituto y bueno, de todo eso nos va a hablar su director Otilio Rosato. En endocrinología los motivos de consulta más frecuentes por los cuales vienen es en la adolescencia, lo que son trabajar en conjunto con los trastornos alimenticios, la imagen corporal, ¿sí? Lo que es la obesidad, las alteraciones en el ciclo menstrual, ¿sí? La búsqueda de fertilidad, todo lo que es la patología cardiometabólica, es decir, los riesgos para la salud que tiene la obesidad en cuanto a diabetes e hipertensión. Y lo que quisiera destacar es que es un continuo, porque lo bueno es que recibimos, por ejemplo, del Hospital de Niños, las patologías endocrinas, que tiene un fuerte servicio en endocrinología pediátrica, el seguimiento, seguimos bastante de esos chicos acá en el hospital, o las que se embarazan estando todavía en el de niños, vienen al hospital.
Y bueno, y trabajamos en conjunto con el Departamento de Adolescencia permanentemente, con el de Climaterio, con el de Obstetricia. Y bueno, y lo bueno que tiene el hospital, que quiero recalcar, es que es un espacio donde que por ahí esto de la medicina inmediata que encontramos en la parte privada no se ve acá. Esto de que llega un paciente con un problema y con la gente de servicio social o actuando en conjunto, uno se lo trata de resolver en el momento, no esperar sacar un turno y que vuelva, ¿sí? O sea, eso es algo que creo que es muy valioso de trabajar en un hospital como este. En cuanto a la prevalencia de la patología endocrina en el hospital, en primer lugar están los trastornos tiroideos, ¿sí? La obesidad con sus comorbilidades, el síndrome de ovario poliquístico, que por ahí está subestimado en otras instituciones, acá tiene una impronta importante, y el tema, por supuesto, de la embarazada con su patología endocrina, que lo principal es tiroides y diabetes. El síndrome de ovario poliquístico es una patología endocrino-metabólica compleja que se manifiesta en las mujeres en edad fértil, donde la principal característica es el hiperandrogenismo, es decir, el exceso de hormona masculina que se asocia a falta de ovulación, y a veces aparecen imágenes quísticas en los ovarios, ¿sí? Y esta patología, como les decía, es de alta prevalencia, pero ya se puede empezar a manifestar en la adolescencia, y trastornos en el embarazo cuando pueden concebir con más prevalencia de diabetes, de hipertensión, ¿sí? Y más riesgo cardiovascular a lo largo de la vida. Lo interesante de esto es que la etnia tiene una impronta fundamental, pues no es lo mismo cómo se manifiesta a lo mejor en Estados Unidos, en Italia, y nos hacía falta nuestros propios datos a nivel nacional. Entonces, pues esto llevó un trabajo prospectivo, randomizado, así de alto alcance, para investigar esta patología en nuestra población. Y bueno, y eso es lo importante, que ya tenemos estos resultados que han sido publicados, han sido incorporados en metaanálisis a nivel internacional y bueno, ya han sido también premiados. En el hospital lo bueno es que trabajamos muy en conjunto los servicios. Entonces, en obstetricia, cuando detectan los factores de riesgo para hacer diabetes gestacional, lo ideal es detectarlo antes. Enseguida hacen la interconsulta endocrinológica, donde se pide una glucemia al azar, según los valores. Después se pide la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y las pacientes de mayor riesgo son aquellas que tienen 30 años o más, que han tenido un bebé en el embarazo anterior de 4 kilos o más, que tienen algún familiar de primer grado con diabetes, como papá o mamá con diabetes, que han tenido hipertensión en el embarazo anterior y, por supuesto, la obesidad. Entonces, cuando tenemos ese grupo de riesgo, se trabaja interdisciplinariamente con la gente de obstetricia y con la gente de nutrición, ¿sí? Y son embarazos que se siguen muy de cerca. En cuanto, si me permitís, a diabetes, sí, el servicio en conjunto con la cátedra de obstetricia, todos los años hacemos la campaña de prevención de diabetes en noviembre, que es la Semana de la Diabetes, donde tenemos talleres para la población, donde se hace talleres sobre hábitos alimenticios. Vamos a los jardines, que es algo muy lindo, ¿sí? Todos los años, donde le mostramos la rueda alimenticia, hacemos juegos didácticos, tratamos de hablar con el mismo idioma para que entiendan lo que es la alimentación sana, los juegos. Bien, y después hacemos el screening, es decir, en el hospital, en la entrada, se adornan con cintas celestes, que es el símbolo de la diabetes, y a todo aquel que pasa se le dice si quiere realizar una medición de glucemia, y entonces en esas campañas se detectan al azar pacientes que no sabían que tenían diabetes, ¿sí? Lo hacemos habitualmente con la gente de obstetricia y con la gente de nutrición, que también colabora. Y bueno, en esa semana aprovechamos también a dar charlas educativas entonces a la población y a los alumnos del posgrado y del grado. El examen al azar, es decir, el screening que hacemos, es con un pinchazo, que le decimos como un mosquito, ¿sí? Que hoy vienen ultra finas las agujas, y con un reflectómetro, con el aparatito, se mide la sangre capilar, que no es lo mismo que la sangre venosa, pero eso nos permite hacer el screening, ¿sí? El testeo al azar.
la consulta endocrinológica del adolescente habitualmente viene la mamá preocupada por el aumento de peso o porque no menstrua, ¿sí? Aún no tuvo su primera menstruación, que es la menarca, o menstrua cada 6 meses, ¿sí? O tiene demasiado acné en el rostro, en el pecho, en la espalda, o salen vellitos en zonas que no deberían tener, o tiene algún aumento en el tamaño del grosor de su cuello, donde podemos tener bocios. Su desarrollo de su pubertad, generalmente vienen muy inquietas, pasan primero por el departamento de adolescencia para ver si realmente se están desarrollando bien o por qué todavía no menstruaron. Y muchas veces solo hay que hacer el seguimiento, una buena entrevista y un muy buen examen físico, y con eso se va tranquilizando y después se piden los exámenes complementarios. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. No esperes a que te lo pidan. Dona sangre hoy. Fundación Banco Central de Sangre. Fechas para la rematriculación en el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. La Bulaye, 9 y 10 de noviembre. Nosotros desde hace 2 años, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, estamos trabajando con alumnos, alumnas y docentes con talleres que tienen que ver con toda la temática de género. Prevención de la violencia, en realidad con todos los temas que tienen que ver con educación sexual integral. Después de trabajar mucho tiempo en el formato de taller, nos hemos dado cuenta que nos estaba faltando un material propio que aporte a una discusión más profunda en estas temáticas de taller. Entonces, a partir de este año, empezamos a elaborar unas cartillas de trabajo con el título Toda educación es sexual. Es el título de un libro recopilado por Graciela Morgades, a donde reúne una serie de trabajos que tienen que ver con la pedagogía, con las decisiones pedagógicas que se toman al momento de enseñar, de trabajar con los contenidos de la educación sexual integral. Y nosotros tomamos ese título, Toda educación es sexual, vinculándolo un poco o relacionándolo con lo que nosotros muchas veces hemos dicho desde esta secretaría y desde el sindicato, que toda educación es política, ¿no? Decimos, toda educación es sexual porque en realidad la sexualidad muchas veces en la escuela o en la enseñanza o incluso a veces en la familia solamente se remite a la enseñanza, a la transmisión y a la discusión de la sexualidad en torno a la genitalidad. Y la sexualidad es un conjunto mucho más amplio de variables y que desde que nacemos construye nuestra subjetividad como otras variables. Entonces nosotros pensamos que cuando se aborda o no la educación sexual en las escuelas, se están tomando decisiones no solamente sobre lo que se considera importante enseñar o no, cuando no se enseña, sino sobre lo que nuestros alumnos y alumnas tienen necesidad o derecho a aprender. Entonces, por eso, cuando hablamos de educación sexual, tratamos de corrernos de esta mirada de lo que nosotros queremos enseñar, por lo que nosotros consideramos importante, y correrlas hacia los contenidos que necesitamos desarrollar, porque es un derecho de nuestros alumnas y de nuestras alumnas, y porque ellos necesitan aprenderlo para poder vivir mejor, para poder ejercer sus derechos y para poder tener una vida plena. Estas cartillas son el resultado de un trabajo colectivo que en realidad tiene que ver con recuperar las experiencias que nosotros hemos ido acumulando en estos 2 años de trabajo en los talleres. Nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, siempre nos parece que generamos un montón de experiencias, un montón de teoría, que en general hay otros grupos, como los grupos editoriales, por ejemplo, que se apropian de esa teoría y generan sus propios contenidos, ¿no? Manuales, guías de trabajo, películas, videos. Nos parecía importante rescatar
una experiencia que venimos acumulando en los talleres de trabajo con docentes y con alumnos y alumnas, porque, bueno, de algún modo refleja inquietudes, planteos, algunas certezas, en fin, y todo lo que ha estado dando vueltas en esos talleres. Podríamos decir que hemos recuperado las voces que anduvieron dando vueltas por esos talleres y las hemos puesto en cartillas. Yo soy el responsable dentro de las funciones del directorio del área de acción social. Y en ese contexto he realizado la organización de los talleres recreativos, un ciclo de conferencias. Estos talleres son de distintas áreas de interés de los afiliados. Y me surgió la idea personal de proponer la realización de una maratón, que es un emprendimiento o un objetivo de tipo saludable, y esta es una caja de profesionales de la salud. Entonces, así como lo organizan otras instituciones públicas, privadas, porque es una actividad al aire libre, en la que se da participación no solo a los afiliados de la caja, sino a sus familiares, a sus amigos. En fin, estimular lo que es el concepto global de actividades biopsicosocioculturales, que es un conjunto de elementos que hacen a la mejor salud física y mental y espiritual de las personas, ¿no? Estamos trabajando para ver si lo logramos lanzar al evento el 11 de noviembre. Habría 3 alternativas de recorrido, que obviamente tienen que ver con las posibilidades físicas de cada persona que participe. La primera, la más corta, es hasta 2 kilómetros, la segunda hasta 4 kilómetros y la tercera hasta 10 kilómetros. En los eventos internacionales las hay hasta de 40 kilómetros, ¿no es cierto? Pero para el contexto nuestro nos ha parecido que era procedente poner esos términos. Las inscripciones ya se están realizando tanto por la empresa organizadora como por algunos puntos que va a disponer la caja para realizarla, y va a ser hasta el día mismo de la maratón. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. No esperes a que te lo pidan. Dona sangre hoy. Fundación Banco Central de Sangre. Este hospital fue creado a los fines de satisfacer en aquel año la demanda de la obstetricia, es decir, de las mujeres embarazadas, que no había lugares prácticamente para esa tarea. Entonces, hubo una propuesta muy interesante, obviamente a partir de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Médicas, y entonces se diseñó este edificio y se inaugura en el año 1932. Este hospital cumple 2 funciones fundamentales. La primera función y primordial, que es la actividad docente, ya que es un hospital de la Facultad de Ciencias Médicas. En cuanto a la actividad docente, se desempeñan aquí 4 cátedras y una unidad de neonatología que se cumple las tareas también docentes, por lo tanto es una unidad docente asistencial. Hay cátedras de obstetricia, de ginecología, de pediatría y de anatomía patológica. Esas cuatro cátedras y la dedicación educativa del servicio de neonatología hace que pasen por esta maternidad nacional 1.500 estudiantes anuales, que es una cifra
relevante, muy importante. Es decir que toda la orientación educativa y después cada cátedra hace actividades que le corresponden en cuanto a la educación. De pregrado, con esos 1.500 estudiantes, y de posgrado, en cuanto a que es un centro formador de residentes nacional, ¿cierto? Entonces pasan residentes de ginecología, de obstetricia, de neonatología, y pediatría y de anatomía patológica. Es bueno referir de que la maternidad cumple un rol desde que la mujer está embarazada, es decir, cuando la mujer está embarazada y dentro de ese embarazo es una niña, fíjese usted que cuando la bebé nace tiene su cuidado neonatal. Pero después están los consultorios de pediatría, porque está la cátedra de pediatría, donde al niño se lo atiende hasta los 12 años. A partir de ahí pasa, o podría pasar en caso de necesidad, a los consultorios de adolescencia, que están en maternidad. Nuevamente viene la etapa reproductiva de la mujer, ¿sí? Después viene la etapa de menopausia, donde hay un departamento especial de menopausia, hasta la senectud. Es decir que esta es una institución que puede contener y sostener a la mujer en todas las etapas de la vida, cosa que nos parece a nosotros extremadamente interesante, porque una paciente puede iniciar su vida de consultas e ir adquiriendo confianza con diferentes servicios profesionales, con una casa que la contenga, hasta durante toda la vida. O sea que eso nos parece a nosotros un motivo sinceramente de orgullo, que podemos prestar un servicio a la comunidad. Si nosotros pasamos por la etapa de infancia, tenemos todos los servicios especiales en la cátedra de pediatría. Cuando vamos a la adolescencia, hay un consultorio de adolescencia, de prevención de enfermedades, de educación sexual y reproductiva, con toda la consejería respectiva para esos jóvenes, para esas jóvenes. Hay un consultorio que se refiere a los trastornos alimentarios, que hoy son tan comunes en las adolescentes, con todo el asesoramiento. Son consultorios, habitualmente todo lo que yo le digo de contención son servicios multidisciplinarios, donde participa un médico especialista en tal disciplina, con un asesoramiento de los licenciados en psicología, con participación muchas veces de los asistentes sociales, que también investigan las posibilidades, el manejo, el entorno familiar, el modo de convivencia, la educación, etcétera, etcétera, que hacen un todo al desarrollo de estas cosas. Y bueno, obviamente en la etapa de la maternidad, con los consultorios de embarazo de adolescentes y embarazo de alto riesgo, ¿no es cierto?, muy desarrollado. Y bueno, y si vamos un poco más a los trastornos ya no de la etapa reproductiva, sino de los problemas fundamentales de las pacientes, sin ninguna duda aquí está desarrollado en forma intensiva todo lo que es la oncología de la mujer, es decir, todo lo que se refiere a las enfermedades que pueden afectar, ya sea el cáncer de mama o todos los cánceres ginecológicos, también con departamentos y personal especializado para todas esas disciplinas, con un tratamiento integral y completo. Se hicieron no menos de 10 campañas de detección de enfermedades del tracto genital inferior, llámese infecciones de transmisión sexual o lesiones producidas por el virus del papiloma, alteraciones del Papa Nicolau, etcétera, etcétera, y de educación sexual en diferentes colegios. La tercera parte importante de la institución es la parte de investigación. La parte de investigación, que es otro de los roles que debe cumplir el hospital universitario, aparte de la asistencia y de la educación, digamos, es la investigación. Y en cuanto a investigación, bueno, estamos tratando de incorporar líneas de investigación que tengan que ver con nuestro trabajo docente asistencial.
El doctor Rosato, director de la Maternidad Nacional, nos ha explicado algunas de las funciones que cumple esta institución y la doctora Carolina, una endocrinóloga de Fuste, nos ha mostrado algunas de las patologías y las necesidades que tienen las mujeres y que recurren a esta institución. Muchas gracias por la atención. Se despide de ustedes mi colega Marcos Ordóñez. Los esperamos en el próximo programa. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba.